Continuamos en Señal Informativa y agradecemos la visita en este estudio del diputado independiente Manuel Cloutier Carrillo. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Sonia, gracias a usted por esta cordial invitación y bueno, con el gusto de saludarla. Bueno, con él vamos a platicar de un tema que viene a abordar en un foro de administración gubernamental y también con respecto al mismo está con nosotros Héctor Alejandro Ortiz, presidente de la carrera de Administración Gubernamental y Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara. Muchas Héctor, gracias, muy buenos Sonia. días. Buenos días y un saludo a todos nuestros televidentes, en especial de los estudiantes de CUSEA. Bueno, pues en principio, diputado, me gustaría que nos platicara del tema que viene a abordar sobre el reto de las candidaturas independientes y también cómo les ha ido, si quienes llegaron, que son todavía muy pocos espacios por la vía independiente, están logrando pues ser parte de las decisiones en este país, en donde obviamente los partidos todavía tienen acaparada o tienen el control de los órganos de decisión. Yo creo que hay un falso debate en pensar que son las candidaturas independientes contra los partidos políticos. Y no es así. Las candidaturas independientes llegaron a este país para quedarse porque estamos hablando del derecho humano de participación política. Es decir, todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados sin tener que hacerlo a fuerzas por un partido político. No es ninguna otra cosa una candidatura independiente, más que el derecho que tenemos precisamente de postularnos sin tener que ir respaldados por un partido político. Y esto, bueno, básicamente es un derecho que ya lo tenemos, lo tuvimos los mexicanos de 1918 a 1946. Nos robaron este derecho para consolidar el modelo de partido de Estado. Si el presidente iba a tener el control de la política a través del partido único, pues tenía que quitarse las candidaturas independientes para poder tener control. De otra manera no lo hubieran podido tener. Hoy hemos recuperado este derecho y tenemos precisamente que seguir ejerciéndolo y ampliándolo. Esta es la parte más importante, ampliar el derecho. Y no como ha sucedido, como vemos con algunas de las llamadas leyes antibronco, que lo que se ha venido precisamente en muchos estados es restringiendo. Justo esto le iba a comentar, digo, no es tal vez un enfrentamiento, pero los partidos sí le están regateando a las candidaturas independientes y a ustedes que ya consiguieron un espacio, las condiciones de igualdad. Bueno, es evidente que los partidos le tienen miedo a la sociedad, a los ciudadanos libres, eso es muy claro. Los partidos políticos en México no han entendido que la ciudadanía está creciendo, que en caso concreto el PRI, ahora que ha regresado al gobierno federal, ya no está gobernando un país infantil como ellos creen y siguen queriendo mantener un modelo de control sobre un país infantil que ya no existe. Y todos los que tenemos hijos adolescentes sabemos que el modelo de control no jala con los adolescentes. Entonces México ya no es infantil como el PRI cree. Los partidos quieren también seguir manteniendo un modelo de control sobre los ciudadanos y los ciudadanos lo único que piden es libertad. Quieren espacios donde ejercer su libertad para participar en los asuntos públicos de nuestro país, como lo dice usted bien, en condiciones de igualdad. ¿Cómo le ha ido en esta defensa de las condiciones de igualdad en la Cámara de Diputados en virtud de que pues hay repartos que están bastante claros de cómo las fracciones parlamentarias disfrutan no tanto de las decisiones como de los privilegios económicos que ofrece esta Cámara? Habría que separar el tema de equidad en dos ámbitos. Uno, todavía en el marco de las candidaturas independientes y después ya de quienes somos electos o fuimos electos por la vía independiente. Lo comento porque todavía la ley, tanto federal como en muchos estados, como ya lo explicábamos, son restrictivas, son leyes restrictivas que violan principios esenciales de derechos humanos. Y me explico. En 2012, cuando pretendí ser candidato independiente a la presidencia de la República y me negaron el registro, el Tribunal Electoral me resolvió que efectivamente las candidaturas independientes eran un derecho humano de configuración legal. Hoy por hoy los diputados, sean federales y locales, le han puesto demasiado énfasis al tema de libertad de configuración y no le han dado importancia al tema de que es derecho humano. Entonces ellos han pensado que tienen la libertad de darle forma legal de la manera que les dé la gana y eso no es cierto.
Ellos tienen libertad de configurar este derecho siempre que se apeguen a principios de derechos humanos. ¿Qué principios son fundamentales? Principio de no discriminación, principio de certeza jurídica, principio de oportunidad efectiva. Es decir, no basta que se te reconozca el derecho, sino que debe existir la oportunidad real y efectiva de poder ejercerlo. Lo dice también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los requisitos que se establezcan en la norma, precisamente en el normar este derecho, no deben ser requisitos irrazonables ni desproporcionados. Por mencionar algunas cosas, otro es el principio de progresividad, es decir, deben los derechos humanos ir a más, no a menos. Y lo que sucedió con la ley estatales es que de la ley federal ya de por sí era restrictiva y muchas leyes estatales están siendo todavía contra el marco federal un retroceso mucho mayor porque se le está subiendo el umbral de requisitos a muchas de estas candidaturas. Entonces, esta es una parte que falta, sin lugar a dudas, condiciones adecuadas de igualdad para la contienda. Cuando estábamos chamacos y te ibas a pelear precisamente en la escuela, lo menos que le decías al de enfrente es un tiro derecho. Hoy, los candidatos independientes estamos pidiéndole a los partidos es un tiro derecho. La otra parte es la que señala usted, Sonia, y lo señala bien, ya es en el ejercicio precisamente después de haber sido electo. Y aquí lo que sucede es que el sistema estaba diseñado sin candidaturas independientes. Lo acabamos de vivir incluso el periodo pasado en la Cámara Federal. Ya tenemos una ley, ahora sí, fue el 14 de diciembre, si mal no recuerdo, en una iniciativa del Partido Acción Nacional, donde quedó precisamente estipulado ya que cualquiera que el día de mañana llegue a ser candidato, diputado independiente, ya tiene derecho a participar en el Congreso con ciertas normas. Hasta antes de eso, cuando llegué yo precisamente el año pasado, fueron de alguna manera cortesía o concesiones de los grupos parlamentarios y en particular de la Junta de Coordinación Política. Pero lo entendieron bien, que el papel de un diputado no es a título personal. El rol de un diputado, la chamba de un diputado no es a título personal, sino es a título de representación. Si me hubieran negado la oportunidad de participar en comisiones o incluso en tribuna, hubieran negado el derecho a mis representados y hubiera dado pauta para litigarlo y no tengo ninguna duda que les hubiéramos ganado. Me gustaría, nos queda poco tiempo para poder abordar el tema de la semana del administrador, si nos da su opinión acerca de qué tiene que venir en estos cambios y qué pasaría si estos intentos de restringir más aún las candidaturas independientes tienen progreso, si hay vías para tratar de frenarlos jurídicamente. Sí hay vías para frenarlos. Tenemos precisamente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido un instrumento de la sociedad para ir ampliando este derecho. Pero también hay que decirlo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido un instrumento del poder para ir cerrando la puerta a esta figura. Entonces ahí tenemos un debate fuerte de carácter constitucional en donde, en mi opinión, la Suprema Corte de Justicia debería y tiene facultades para corregirle la plana al tribunal, pero siempre que sea ampliando el derecho, nunca restringiéndolo. Y desgraciadamente lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia ha sido restringir el derecho de los ciudadanos. Entonces, bueno, todavía no termina, es una lucha que tenemos que seguir conquistando, es una lucha que tenemos que seguir ampliando este derecho y va a ser fundamental que la sociedad así lo entienda, que es usted, que es Héctor, que es todo mundo quien tiene derecho de votar y ser votado sin tener que hacerlo por un partido político. Sin embargo, hay mucho en juego, ¿no? Está el financiamiento de los partidos que después de la reforma terminó siendo pues un negocio millonario para muchos y que supongo no quieren saber. Bueno, el problema de los partidos políticos, lo dices bien, Sonia, son negocio, son franquicias, literalmente. Entonces esto tiene que cambiar. Hay una iniciativa que presenté yo precisamente el año pasado, ya no solo para modificar el tema de la ley y ampliar el derecho de las candidaturas independientes, sino para limitarles los recursos públicos a los partidos políticos para gasto corriente. Yo les estoy respetando los recursos públicos a los partidos para gasto electoral, pero la verdad es que la gente sabe poco y por cada peso que gastan los partidos en gasto electoral, gastan 2,5 veces más en gasto burocrático. Hemos creado pues una burocracia partidista que ha secuestrado la política. Hoy es tiempo de arrebatárselos y ampliar los derechos de participación de los ciudadanos.
Gracias. Héctor, ¿nos platicas acerca de la Semana de Administración Gubernamental? ¿Qué actividades hay programadas? Claro que sí, pues invitarlos primeramente a la inauguración, se lleva a partir del día de hoy a las 11 a.m., nos acompaña el doctor Rodolfo Vergara, que nos va a hablar un poco sobre gestión pública e implementación de políticas. Cabe resaltar también que nos acompaña como invitado especial el doctor Luis F. Aguilar, el padre de las políticas públicas, y de 1 a 3 nos acompaña el ingeniero Cloutier con un tema muy interesante, retos de las candidaturas independientes. Y para concluir el día de hoy y cerrar con bombo y platillo, nos acompaña el licenciado Fernando Noroña, que nos va a platicar un poco cómo puede consolidarse la izquierda rumbo al proceso electoral del 2018. Eso es el día de hoy. Invitarlos a toda la comunidad universitaria, ponencias muy interesantes, estén al tanto de las actividades del marco de esta semana. Y pues muchas gracias por la invitación, por el espacio, Sonia, y esperemos vernos pronto. La sede es el auditorio del CUSEA y es abierto. Así es, para el público en general, se va a llevar a cabo en el auditorio central de CUSEA. Muy bien, pues agradecemos tu visita, Héctor. Diputado, me gustaría si cerramos un poco sobre cómo va la coordinación entre los diferentes funcionarios de elección popular independientes que entiendo han seguido en contacto tratando de proteger esta figura. Bueno, hemos tenido contacto con algunos, no es propiamente una organización que se haya ido gestando alrededor de los independientes. Creo que lo que hay que entender, insisto, que una candidatura independiente es un individuo que no va respaldado en ese momento por un partido político, es todo. Yo soy buen amigo de Pedro Kumamoto, he estado en contacto con él, nos hemos coordinado incluso para presentar algunas iniciativas en el ámbito federal. Esta iniciativa de la que hacía referencia, donde le pretendemos quitar recursos a los partidos políticos para gasto corriente, yo ya la traía y Pedro me dio un tip muy bueno, que lo vinculáramos precisamente para que si quieren más lana, logren mayor participación electoral. Claro. Entonces, se ligue al voto y no a dos factores, como sucede actualmente, que crecen de manera constante, que es el salario mínimo y el padrón, ¿no? Exactamente. Entonces, esta iniciativa fue enriquecida precisamente por Pedro y su equipo, y nos mantenemos en contacto regularmente con él, bueno, tratando de ver cómo ampliamos precisamente pues, los derechos ciudadanos y la participación ciudadana. Con el Bronco, la verdad, tengo muy poco contacto, más bien dicho, en 2 ocasiones exclusivamente nos hemos visto, y con el otro que tengo amistades con Alfonso Martínez, acá de Michoacán, de lo que es Morelia, es el presidente municipal de Morelia, porque con él fuimos compañeros en la 61 legislatura, entonces hay buena relación, buena amistad con él. Muy bien, muchísimas gracias, diputado. Al contrario, Sonia, gracias a usted. Gracias, Héctor. Gracias. Héctor Alejandro Ortiz, presidente de la carrera de Administración Gubernamental, y Manuel Cloutier Carrillo, diputado independiente. Nosotros hacemos una pausa, pero regresamos con más información.